La primera parte de la charla yo trato de plantear a la fiscalidad como una expresión de las estrategias económicas y sociales. Y eso es así porque la sociedad entrega al Estado la responsabilidad de la atención de las funciones que consideran de carácter público. Y esas funciones de carácter público se determinan históricamente, no son igual de un momento a otro de la historia, tampoco son iguales de un país a otro. Y al entregarle estas responsabilidades la sociedad al Estado, es evidente que el Estado tiene que encontrar los recursos para sufragar las responsabilidades que le han dado. Y la principal fuente de esos recursos son los ciudadanos mismos. Desde ese punto de vista, las finanzas públicas son un espacio de acción de lo político, en el buen sentido de la palabra. Cuando uno habla de la tributación, tiene que hacerse una serie de preguntas. La primera, ¿cuál es la meta de recaudación de un gobierno? Pero como cualquier decisión sobre los recursos necesarios, no basta decir cuánto necesito, sino cuánto puedo obtener. Y eso, cuando uno habla de la tributación, depende no solo del nivel de recursos que hay en una sociedad, sino cuánto se afecta la capacidad de acción de los actores económicos de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y cuánto se beneficia a la sociedad con la acción del Estado. Pero la segunda pregunta, más importante todavía que la primera, ¿cuál es la distribución de la carga fiscal entre los distintos actores de la sociedad? No se trata solo de decir que es un reparto equitativo, también a partir de los objetivos de política económica se distribuyen las cargas. Por ejemplo, a principios de los 90 en Centroamérica se decía que no había que cobrarle impuestos a los inversionistas para no desestimular la inversión. Esa es una visión de desarrollo. Otra pregunta es la capacidad de recaudación que tiene el Estado. Por ejemplo, es bastante claro que Centroamérica no estaba muy preparada al imponer el IVA. Pero la otra cara de la política fiscal es la política de gastos. La determinación de las prioridades en la utilización de los fondos recaudados por el Estado. Que en primer lugar aquí está el clásico dilema económico, distribuir recursos escasos entre necesidades infinitas. Pero se trata también de una política pública, la definición de en qué se van a usar los recursos. Y depende mucho de la visión de quien ejerce el poder en un momento determinado en un país concreto. Y depende qué se consideran los bienes y servicios que deben ser prestados por el Estado. Cuando en los años 40 y principios de los 50 se hablaron de las grandes obras públicas en Centroamérica, las presas hidroeléctricas, por ejemplo, se decía que las tenía que hacer el Estado porque los privados no tenían los recursos para hacerlo. Hoy se dice que deben ser los privados porque los Estados no tienen los recursos para hacerlo. Y cuando hablamos de los gastos, tenemos que saber que también en los gastos puede haber regresividad. Y la progresividad o regresividad de una tributación, de una política fiscal, se mide con la combinación de lo que sucede con la imposición con los gastos públicos. La capacidad de ejecución del Estado es muy importante para determinar la política de gastos del Estado. Y aquí en los países centroamericanos tenemos un déficit de ejecución muy alto y a veces una filtración de recursos en el camino muy alta. Hay un elemento que se considera muchas veces muy poco en el análisis de las posibilidades de tributación de un país o de gasto público de un país, y son los tratados internacionales. En Centroamérica la preocupación central debería ser el Tratado General de Integración Económica y sus protocolos y acuerdos, pero lamentablemente no es la principal preocupación. Un proceso de integración afecta la posibilidad de recaudación, pero también los tratados internacionales. Por ejemplo, el CAFTA regula la imposición al comercio exterior con el principal socio comercial internacional de Centroamérica de manera bastante estricta en una serie de productos durante una cantidad de años. Deja fijada la posibilidad de tributación de esos bienes con una tendencia a la reducción de un área que en el pasado fue muy importante para la recaudación fiscal. Pero también cambian el escenario donde se decide la política fiscal. Ya no es un escenario nacional exclusivamente. La política fiscal es una expresión soberana de un Estado, pero también los convenios internacionales. O sea que el Estado soberanamente decide restringir su posibilidad de determinación de la política fiscal, pero a su vez amplía el espacio y permite la participación de actores externos en esa definición. Si venimos de los 50 para acá,
pasamos de una tributación centrada en el comercio exterior, donde el impuesto al café en los años 50 era el principal, a una tributación donde en todos los países centroamericanos el IVA es el más importante. Comenzamos el desarrollo integrado abierto en Centroamérica, se reducen los aranceles centroamericanos y se van privilegiando otras formas de auxilio a la industria y se van cambiando las estructuras de arancelarias centroamericanas. Las cargas fiscales centroamericanas han sido bajas. Guatemala ha tenido cargas fiscales menores al 10%. Nicaragua es en este momento el país que tiene una carga fiscal más alta. Es cada vez más frecuente escuchar a los expertos internacionales decir que Centroamérica debe tener una carga fiscal entre el 19 y el 20%. Significa un cambio de mentalidad, de capacidad administrativa, etcétera, etcétera. Una política fiscal concertada, esa es una pregunta. Centroamérica, que ha sido tradicionalmente, salvo Costa Rica, una región que ha tenido gobiernos autoritarios con una marginación no solo económica y social, sino política de las grandes mayorías, con estilo de gobierno poco participativo, muy autoritario, y el autoritarismo es simultáneamente efecto y causa de la marginación social y económica de las grandes mayorías, entra a una transformación política que la conduce a tener democracia. Entonces, el marco en que debemos definir política fiscal es en el marco de una democracia, al menos en 4 países, bastante poco consolidada, y en un marco de transformaciones económicas muy fuertes. Transformaciones que continúan a partir de la aplicación del llamado consenso de Washington. Se basa en 2 cosas: apertura económica, tanto al interior como frente al exterior, y reducción del Estado, curiosamente de estados ya sumamente débiles y reducidos, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir claramente que esa apertura fue planteada a las poblaciones centroamericanas como una apertura que iba a producir resultados inmediatos. No pasó lo que se ofreció, lo que comienza a generar demandas crecientes a los gobiernos, y ya hay un redescubrimiento del papel del Estado en la satisfacción de esas demandas. Darle respuesta a las necesidades de bienestar de la gente requiere recursos. Redefinir el papel del Estado no se hace sin costo y no se hace solo recurriendo a la cooperación internacional como pretenden algunos gobiernos. Pero si vamos a aumentar la carga fiscal, hoy aparece muy claramente cómo distribuir entre los distintos sectores el aumento de la carga fiscal. Creo que es el reto que tiene toda Centroamérica en este momento. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de las acciones del Estado? ¿Cuáles son los bienes públicos que vamos a prestar, los servicios públicos que vamos a prestar, y a quiénes se los vamos a prestar? El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales nos dice que además de esas preguntas, el reto que tiene Centroamérica y que es impulsado hoy por el Fondo Monetario Internacional, habla de fortalecer la tributación directa contra lo que proponía a finales de los 80 y principios de los 90, y habla de minimizar las distorsiones en las decisiones económicas causadas por el sistema tributario, o sea, no dar ventajas arancelarias a actividades económicas específicas. Y lo último, la convergencia y armonización de las políticas fiscales centroamericanas para mejorar su competitividad frente a los países de mayor dimensión al generar una unidad regional que está bastante complicada. En esta materia se prueba de que la participación de la gente en compromisos claros sobre tributación y sobre gastos públicos puede ser un factor que impida que la política tributaria desestabilice a democracias muy poco institucionalizadas como las nuestras, donde el pacto fiscal puede jugar un rol muy importante. Pero hay que decir que hay un elemento fundamental en el pacto fiscal: la transparencia. El gran argumento del que se opone a pagar más impuestos es que no está garantizado que van a ser utilizados adecuadamente. Pero hay 2 mecanismos de concertación. Uno puede ser la institucionalidad política, donde el Parlamento juega un papel muy importante. Y aquí tenemos la disyuntiva: ¿nos basta la concertación parlamentaria con participación del órgano ejecutivo? Pero entonces vamos a concertar socialmente. La Constitución de todos los países centroamericanos dice que la decisión se toma en la concertación política. ¿Cómo congeniar la concertación con participación de la ciudadanía? Es el dilema de la democracia representativa con la democracia participativa, bastante difícil de empatar. ¿Cómo hacer una seria reforma fiscal? ¿Cómo hacer que la discusión de una reforma fiscal profunda no desestabilice institucionalidades democráticas precarias?
y en desarrollo, y cómo resolver el conflicto social a través de una política de ingresos y una política adecuada de gastos, porque también los gastos tienen que estar orientados a generarle estabilidad a la construcción democrática. El Estado, de nuevo, tiene un papel importante junto al sector privado en la construcción del desarrollo, y solo la concertación es capaz de resolver ese dilema. Gracias.